Buenos días a todos, mi nombre es Juan Arroyo y les doy la bienvenida al taller de composición. Hoy tendremos como invitados a tres compositores latinoamericanos: a la compositora franco-argentina Ana Dalara, al compositor mexicano Víctor Ibarra y al compositor venezolano Mirtru Escalona Mijares. Pero antes de comenzar a dialogar con ellos, y como siempre, les voy a dar una breve reseña de su trabajo artístico. Ana Dalara es una compositora y artista sonora que vive en Montreal, Canadá. Se dedica al estudio de cómo interactúan los enfoques instrumentales electroacústicos y la informática en la composición musical. En el 2014 publicó Air, un disco donde explora la relación entre la voz y los sonidos electrónicos. En el 2018 publicó Nanocosmos, un disco homenaje a los insectos, antrópodos y microorganismos. Actualmente enseña composición en la sección de música digital de la Universidad de Montreal. Mi segundo invitado se llama Víctor Ibarra. De origen mexicano, Víctor ha recibido reconocimientos internacionales: el primer premio del concurso ALIA 3 de Estados Unidos, el primer premio del concurso Auditorio Nacional de Música de la Fundación BBVA en España, el primer premio del concurso Mauricio Kagel en Austria o el primer premio del Basel Composition Competition en Suiza. Recientemente ha sido seleccionado en el 7º Foro Internacional de Jóvenes Compositores del Ensamble Ale, al tiempo que recibe su nombramiento como miembro de la Casa de Velázquez, la Academia de Francia en Madrid. A partir del 2014 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Víctor Ibarra es profesor de composición en la Universidad de Guanajuato. Y mi tercer invitado es Mirtru Escalona Mijares, un compositor venezolano que comienza sus estudios musicales en el sistema y desde el 2000 reside en Francia, donde obtiene un máster en composición e informática musical en el Conservatorio Superior de Música y Danza de Lyon, con Robert Pascal, Michel Tadini y Denis Laurent. Sus obras han sido premiadas en prestigiosos concursos internacionales y actualmente Mirtru es profesor de creación sonora en la Ville de Versailles y en el Conservatorio Departamental de Évry. Buenos días, Ana. Buenos días, Víctor. Buenos días, Mirtru. Muchas gracias de haber aceptado mi invitación a participar al taller de composición este domingo. Hola Buenos días, Juan. Juan. Buenos días a todos. Hola a todos, buenos días. Hoy la entrevista va a comenzar de manera distinta. Vamos a comenzar directamente escuchando una obra, una pieza que se llama Luxo Perón y ha estado compuesta por la compositora franco-argentina Ana Dalara Mayek. Buena escucha a todos.
Estimados amigos, venimos de escuchar Lux Operón de la compositora franco-argentina Ana Dalara Mayek. Estimada Ana, ¿podrías comentarnos en qué consiste esta obra? Lux Operón es una obra para cuarteto de saxofón, sonidos electrónicos y luces. Fue un encargo del cuarteto de saxofón canadiense Quasar para una programación que se llama Territorios Sonoros, que se dedica a crear obras de jóvenes compositores. Y la obra, bueno, yo la imaginé como un juego, que hay 4 partituras diferentes en las cuales hay mucha improvisación y los músicos tienen que ganar unos desafíos musicales para poder tener el privilegio de elegir qué partitura se va a tocar. Entonces ellos deciden cómo la obra se organiza en el tiempo. Y también, como vieron en el video, hay un juego con luces. Yo construí un sistema de luces que reaccionan a los sonidos. Por ejemplo, hay notas que producen colores específicos. Algunas veces hay un ritmo en las luces que los saxofonistas tienen que imitar. Otras veces los colores indican alguna técnica o alguna parte que hay que tocar en la partitura. Y así hay varias interacciones que se forman entre los instrumentos, las luces y también los sonidos electrónicos que son tratamientos en tiempo real, o sea, hay una transformación en vivo de los sonidos de los instrumentos. Y todo eso se mezcla en la pieza. Y la idea es representar un fondo marino que para mí es un ecosistema complejo, de la misma manera que en la pieza hay muchos elementos, hay luces, electrónica, instrumentos, es un ecosistema. Y la idea es que cada saxofón es un animal, que esos animales así de los bajos fondos marinos que se iluminan por el fenómeno de la bioluminescencia, y esos animales comunican, se persiguen y compiten en un juego que en realidad es el juego de la supervivencia. y eso es la idea. Muy bien, Ana. Solamente para preguntarte algo con respecto a lo que acabas de decir, me intriga mucho saber cómo el público puede saber que los músicos están jugando y que están escogiendo qué tocar. ¿Has pensado en alguna manera para proyectar justamente esa estructura intrínseca y que evidentemente es conocida por los músicos, pero cómo el público puede estar al tanto de esta interacción? En realidad, para mí no era muy importante que el público sepa lo que pasa, pero a mí lo que me encantaría es que el público pueda ver varias versiones de la pieza para darse cuenta que a cada vuelta es muy diferente. Y hay unas cuantas indicaciones que algo extraño está pasando, eh, y por ejemplo que los músicos van cambiando las partituras y no saben muy bien qué está pasando, y hay como una dimensión así imprevisible que puede dar indicaciones que la obra es una obra abierta y que los músicos tienen que ganar el privilegio de controlar la obra. ¿De qué año es esta obra, Ana? Es una obra de 2018. Del 2018. Excelente. Y justo has tocado la palabra clave, dimensión, puesto que ahora vamos a escuchar una pieza que se llama La Dimensión Frágil. Es una pieza que ha estado compuesta en el 2015
y es una pieza que pertenece al compositor mexicano aquí presente, Víctor Ibarra, y que enseguida nos va a explicar. Buena escucha a todos.
Estimados amigos, venimos de escuchar La Dimensión Frágil del compositor mexicano Víctor Ibarra. Esta composición fue escrita y estrenada en el 2015. Estimado Víctor, ¿podrías explicarnos en qué consistió el proceso de escritura de esta pieza? ¿Qué tenías en mente? Claro que sí, Juan. Muchas gracias. Es una pieza a dimensión frágil, escrita en 2015, efectivamente, para 13 músicos. Fue comisionada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México para el ensamble Seper Music a través de su director José Luis Castillo. Fue compuesta justamente y comisionada para la participación de este ensamble, del ensamble Seper Music, en el Festival de Música Contemporánea de Huddersfield en el 2015. Esta pieza la escribí durante mi estancia en Madrid, en la Casa de Velázquez, un lugar que conoces muy bien, Juan. Y justamente la compuse, digamos, en colaboración con un pintor, con un copensionario, Guillaume Marchal, un fotógrafo, que fue compañero mío también durante la estancia en Madrid. Mi idea justamente para el proyecto que teníamos era de hacer un proyecto interdisciplinario en donde yo dialogaba con algunos de los pensionarios de mi generación con la idea más o menos de intercambiar algunas ideas, algunos conceptos, algunos puntos de partida que me sirvieran a mí para trabajar concretamente mis composiciones, ¿no? Entonces se presentó la oportunidad de trabajar con Guillaume Le Marchal, me interesó mucho su trabajo fotográfico. En una primera instancia escribí una pieza para Quinteto Pierrot, que es química del agua. En ella trabajé algunos de los conceptos que me interesaron justamente en el trabajo de Guillaume. Los conceptos concretamente fueron la memoria del interior del paisaje, las fronteras, el límite, ambigüedades de lectura, el encuentro y la resistencia o el fracaso del sueño. Como lo comentaba, este fue un primer intento, digamos, que hice a través de Química del Agua, pero hubieron varias cosas, me imagino les pasará aquí a los compositores, compañeros presentes y a otros más, que muchas veces hay cosas que sientes que no terminas de decir en un primer intento en una pieza. No sé si les pasará, será interesante conocer tu experiencia, Mirtru, Juan, Ana. Entonces, todo aquello que no terminé de decir completamente, que se quedó en el tintero, como decimos, lo dije en una segunda pieza, fue justamente esta, La Dimensión Frágil, pero traté de no ser, digamos, literal en ese sentido. No fue una segunda versión de Química del Agua, sino una versión distinta, una versión del otro lado del espejo, ¿no? Digamos, como si hubiera una especie de superficie en el agua, y hay una versión que es desde el fondo marino, digamos, y otra versión que sería desde la parte superior hacia el fondo marino, ¿no? Entonces, bueno, esta sería como esta especie de segunda lectura de Química del Agua. Me enfoco en las posibilidades de transformación, concretamente de un objeto sonoro, digamos, cuestionando un poco sus propiedades, ¿no? Digamos, exponiéndolo a distintos contextos en donde los objetos sonoros son tratados y cuestionados tanto desde el punto de vista físico, digamos, del tratamiento del material acústico, pero también del entorno, ¿no? El lugar en donde están expuestos estos gestos, digamos, es decir, también el espacio mismo sonoro, ¿no? El espacio acústico, ¿no? En dónde está el músico, dónde está el ensamble, dónde están situados cada uno de los instrumentistas. Eso sería más o menos la idea de la pieza. Excelente, Víctor. Muchas gracias por esa explicación y esa precisión de datos que nos pueden completar la escucha. Pero has hablado además de objetos, de espacio, es decir, de lo que uno puede más o menos ver, entender, escuchar, comprender. Y eso me lleva a la tercera pieza, cuyo título está en francés. Así que lo diré en francés y luego, evidentemente, les haré una breve traducción. El título es Ce qui vient n'est pas ce que l'œil peut entendre. Lo que viene no es aquello que el ojo puede entender. Esta composición que vamos a escuchar pertenece al compositor venezolano Mirtru Escalona Mijares y enseguida Mirtru nos explicará en qué consiste esta obra. Buena escucha a todos.
Estimados amigos, venimos de escuchar Ce qui vient n'est pas ce que l'œil peut entendre del compositor venezolano Mirtru Escalona Mijares. Estimado Mirtru, ¿podrías explicarnos en qué consistió la escritura de esta pieza? Claro, Juan, con muchísimo gusto. Pero antes que nada quería felicitar a Víctor y Ana por sus excelentes piezas que me encantaron, bueno, que saben que son bellísimas. Y voy con respecto a mi obra. Fue un encargo de Lina Yerem para la sesión que se hace en el Multifonie en 2017, fue en el año 2018. Fue creada por el cuarteto Leonis, que es lo que vemos en el video, es justamente el estreno que hicimos, el Leonis como cuarteto y yo también en el Acusmonium. O sea, lo que no se ve en el video es que también hay muchos parlantes que yo difundo en tiempo real también a lo largo de la obra, ¿no? Hay un trabajo también con tiempo real y una parte de música escrita, electroacústica escrita en ella. Y la obra, bueno, se inspira justamente de un antiguo poema Chan, de Sustan Chingu, del año entre los 1200, ¿no? Y justamente lo que me interesaba o lo que me inspiró la obra fue la sensación de vacío, ¿no? Que es lo que traté de transformarlo de una manera poética en mi música. No creo que llegue a la altura de la belleza del poema, pero en mi trabajo trato de llevarlo a través de mi búsqueda tanto instrumental como electroacústica y que se haga un todo. Muchas gracias, Mirtru, por habernos dado todas esas pistas para poder entender y escuchar mejor tu obra. Ahora me gustaría preguntarles cómo ven el panorama latinoamericano en cuanto a la posibilidad de crear proyectos artísticos en la región. Yo tengo la impresión que es difícil de desarrollar proyectos artísticos en la región, pero más bien debido al panorama de la música contemporánea y electroacústica, que son medios que ya de por sí son difíciles, y eso en cualquier parte. Yo estoy viviendo hace más de 10 años en Canadá y también el problema de tocar y difundir esa música es un problema muy actual. Pero tengo bastante optimismo porque veo que hay comunidad de compositores latinoamericanos que se forma y que es muy activa y que ya es planetaria. Nosotros estamos en diferentes partes del mundo y tenemos esa discusión y yo encuentro que es muy buenísimo. Y yo siento mucha energía que es personal, que es parte de esa comunidad y que tiene esa voluntad de querer crear eventos, desarrollar las oportunidades y promover y encontrar lugares para promover y tocar un tipo de música que es más, digamos, experimental. y yo tengo mucho optimismo con respecto a eso. Víctor, ¿tú quieres agregar algo con respecto a lo que acaba de decir Ana? Sí, claro que sí, por supuesto. Y si les parece, yo estuve viviendo en Francia, donde nos conocimos, Juan, Mirtru, 11, casi 12 años, y justo ahora veo el panorama, ya viviendo ahora en México, un tanto distinto, es decir, también de otra perspectiva, pues, ¿no? Habiendo vivido por allá, viendo cómo funcionan las cosas, es decir, no a fondo, no sabes todos los secretos, pero ves más o menos como la actividad cultural, musical, de música contemporánea, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que podría como decir un poco, compartir mi visión una vez que regresas a México, ¿no? Bueno, yo creo que si lo comparamos lo que está pasando ahora con hace unos años atrás, justamente antes de que me fuera, o mucho más antes, no sé, 20 años atrás, yo creo que sí que hay una actividad un poco más intensa, ¿no? Hay sobre todo en lo que se refiere a música contemporánea, concretamente en el país tenemos el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de las que pertenece a la Secretaría de Cultura, que, bueno, subvenciona a los artistas contemporáneos particularmente para que hagan los proyectos, incluso da ayudas a través de becas para que permanentemente o cuando menos durante lapsos importantes de tiempo los artistas tengan un apoyo para desarrollar proyectos, ¿no? Los proyectos pueden ser muy diversos, desde creación de obras, partituras me refiero, producción también,
incluso, no sé, de festivales culturales, etcétera, ¿no? Ahora un poco más recientemente, si mal no recuerdo, sería por allí del 2012 quizá, 2013 está también el organismo iberoamericano Ibermúsicas, ¿no? Donde pertenece, bueno, México, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Hay varios países que pertenecen, no todo Latinoamérica, sino los que aportan también económicamente, y a partir de allí hay también la posibilidad de hacer otros proyectos. De hecho, estuve yo con Patricia Martínez, argentina también, por allí en Quilmes el año pasado, antepasado, por allí, en Colombia también. O sea, hay posibilidad de hacer movilidad de músicos, otro tipo de proyectos, ¿no? Es verdad que a lo mejor si uno quiere ser un poco más crítico, más severo, pues sí, siempre se puede mejorar, por supuesto, pero creo que hay un buen avance, ¿no? Con toda esta infraestructura que hay, con los apoyos económicos, tanto del nivel, digamos, gubernamental como de iniciativa privada. No sé, por ejemplo, no es de iniciativa privada, es una entidad federal, ¿no? La Universidad de Guanajuato, donde yo trabajo, también tenemos un festival internacional de música contemporánea, Callejón del Ruido, donde yo soy director. Y bueno, es verdad que allí hay que gestionarlo todo, hay que moverlo, pero hemos tenido cierta actividad también, ¿no? Es importante también subrayar el hecho de ir concientizando, digamos, a la población, a la gente, ¿no? A las entidades culturales, de la importancia de todo este tipo de movimientos también, ¿no? Depende mucho en nuestros países, bueno, en todos lados, pero aquí quizás un poquito más extremo. Depende mucho también de quién esté a la cabeza, ¿no? De los institutos culturales, de las entidades, porque sabemos bien que de repente hay alguien muy accesible, muy dispuesto a que haya actividad, pero a veces se encuentra uno con panoramas un poco adversos, ¿no? También. Pero bueno, no sé, por ejemplo, ya para terminar mi participación, el mismo Fondo para la Cultura y las Artes tiene un programa, justamente el video que escuchamos de mi pieza, La Dimensión Frágil, que interpreta magistralmente Vértice Sonora Ensemble y bajo la dirección de Nacho de Paz. Fue posible hacerlo gracias a un apoyo del Fondo para la Cultura y las Artes, que a su vez hubo un disco compacto que se produjo después de este encuentro. Excelente. Y Mirtu, del lado venezolano. Bueno, primero estoy de acuerdo con Víctor y con Ana, que hay una gran voluntad, hay muchos programas que son importantes, que hace tiempo no existían, como Ibermúsica, como México. Hace un año tuve la oportunidad de estar allá con ustedes y de verdad hubo un gran apoyo institucional. Volviendo a Venezuela, tenemos un problema crítico. Yo creo que el problema de base social y económica está destrozado. Entonces, pues culturalmente no, es muy, muy difícil. Por ejemplo, el Festival Latinoamericano de Música, que ha sido un festival que ha trabajado durante 20 años con el sistema inclusive, se encuentran en situaciones realmente críticas y lo podemos ver inclusive a nivel del sistema, que era la gran institución cultural, no solamente música contemporánea, pero de música académica en Venezuela, pues está en el mínimo posible y muchísimos músicos han viajado del país. La situación en Venezuela había mejorado muchísimo, inclusive con estos músicos, porque ya había muchísimos más intérpretes de música contemporánea, en nuestro caso, que crecieron dentro del sistema y había muchísima voluntad. Sin embargo, la situación económica ha hecho que Venezuela regrese a un siglo atrás, ¿no? Y no es por azar que hay muchísimos músicos venezolanos en México, en Argentina, en Perú actualmente. Pues la situación, la crisis humanitaria que realmente vive el país, pues lo que puedo decirle muy sinceramente, Venezuela duele en este momento, ¿no? Ni siquiera podemos hablar de Latinoamérica, estamos encerrados entre nosotros mismos, ¿no? Y para volver otra vez a la pregunta más global sobre Latinoamérica, resolviendo estos problemas políticos, sociales y económicos que generalmente tenemos. Ahorita tocó Venezuela, pero hace años fueron a Argentina, hace años fueron a Perú, es una ruleta. Pues necesitamos que nuestras instituciones sirvan como tales, desde el Estado hasta abajo, que se formen y podamos dar un acceso a la educación y al bienestar a nuestras sociedades. Entonces aquí podremos hablar de una sociedad latinoamericana como tal, a la par de Europa, a la par de Asia, a la par de los otros países, porque voluntad, talento e inteligencia tenemos en Latinoamérica de sobra, eso ya lo sabemos. Y felizmente tenemos personas como Víctor que regresan a México, que están poniendo su piedra, como personas como Diana Arismendi o Alfredo Rogelio, que lo han hecho en el caso de Venezuela desde hace más de 20 años. Entonces, volviendo a todo, sí, soy positivo porque las ganas de hacer las tenemos, ¿no? Entonces, y esto, algún día, estas turbulencias sociales, económicas, pues vamos a madurar como sociedades y van a
a mejorar. Perdón, Mirtu, ¿te puedo preguntar una cosita? Sí, sí, por supuesto. Sí, tenemos espacio, ¿no, Juan? Sí, este declive del que hablas, muy particular del caso de Venezuela que está ocurriendo ahora, ¿desde cuándo dirías tú que dio inicio, más o menos, un aproximado, esta crisis en la que crees? Mira, no desde cuándo de inicio. Eh, digamos, de hace más de 15 años, ¿no? El principio del gobierno de Chávez, del socialismo, entre comillas, era positivo, ¿no? Después, pues, ya las instituciones se fueron modificando y, entre comillas, perdimos la democracia. Y al no haber ¿cómo se dice? Una contrabalanza, pues ahí fue donde perdimos el riel, ¿no? ¿Por qué tardé un poco a decirte de dónde comienza el problema? Pues porque justamente en el 98, cuando llega Chávez, llega porque venimos de 30 años de democracia, pero de una democracia también corrupta. Entonces es una respuesta a lo que había pasado con la Venezuela de antes. Y antes de la democracia había una dictadura. Entonces, ojo, yo creo que el problema de Venezuela viene desde que descubrimos el petróleo, ¿no? Entonces nuestro karma es ese. Sí, yo quería añadir algo con respecto a lo que decía Víctor del lado de mi perspectiva de Canadá, porque hace estos últimos 10 años se fueron desarrollando un montón de fondos de intercambios culturales y hay uno muy conocido entre el Consejo de las Artes de Canadá y el CCMAS en México, que compositores de ambas partes van viajando para intercambiar residencia, y eso me parece como una buena manera de inyectar actividad en las dos partes. Y también hay otra beca que, bueno, ya es para los residentes de Canadá, pero de origen de lo que aquí se llaman las minoridades étnicas, o sea, no canadiense, o sea, puede ser europeo, latinoamericano o asiático, y es un fondo que se llama Vivacité y que quiere como incentivar a los compositores a desarrollar algo que viene de sus países, expresar algo musical que es de origen de sus países. Esto me conlleva lamentablemente a la última pregunta, pero yo creo que con ustedes podríamos hablar horas de horas, días, tendríamos que hacer realmente una ópera así a los Stockhausen durante varios meses. En fin, yo ahora les quiero preguntar cuáles son vuestros próximos proyectos a pesar de la situación mundial en la cual estamos inmersos. Muchos proyectos han dejado de existir, otros han sido pospuestos al año próximo. Me gustaría saber si ustedes nos pueden dar una cartografía de los proyectos que tienen a futuro. Bueno, en mi caso estoy escribiendo una obra para Artsoit, al estudio Artsoit en Francia, que es justamente una colaboración con un ensamble mexicano y el CCMAS, que justamente Víctor lo nombró, y una de las instituciones que quería nombrar también, que es muy importante en Latinoamérica, y Ana también lo nombró, y que han estado trabajando a lo largo de 20 años. Que sería para el 2021, justamente. Si todo va bien y si la crisis del COVID pues, nos lo permite, haríamos la creación en México, justamente. Eso es uno de los proyectos de escritura. Otro es con la artista plástico ecuatoriano-venezolana, Ana Navas, para un proyecto sobre el aula magna de Venezuela, que es una obra arquitectural de los años 50, es espectacular, que está todo en deterioro, justamente. Y pues nuestro punto de partida es valorizar esa obra y ver la migración italiana y portuguesa que construyó esa obra en Venezuela, ¿no? Entonces ahí volvemos otra vez lo latinoamericano, lo de los cruces,
Y para finalizar, porque es verdad que tengo que dejarle tiempo a mis otros colegas, sí tengo el trabajo con otros artistas plásticos como Daniela Pros, mexicana, por cierto, para performance, y improvisaciones en live electrónico con mi colega de dúo Diana Montoya López, aquí en París. Excelente. En todo caso, felicitaciones. Los proyectos continúan. En tu caso, Ana, ¿qué tenemos a futuro contigo? Bueno, ahorita estoy trabajando en mi primera instalación, que va a ser una arquitectura que tiene propiedades de cambiar la acústica de un lugar, que es un proyecto es una colaboración entre varias universidades aquí en Quebec y que está apoyado por el el Fonds de Recherche de Quebec. Y con un poco de buena suerte va a ser presentada en la ciudad de Victoriaville, en Canadá, en mayo de 2021, con un poco de buena suerte. Y estoy componiendo también otra pieza para el cuarteto de percusión Architect, que es de Montreal, y es una pieza para 4 Rubik's Cubes y espacialización, que todavía no se sabe cuándo se va a presentar, pero en algún momento en el 2021. Como todo, como lo dije al inicio, efectivamente todo está un poco así por verse. ¿Y tú, Víctor, qué cosa tenemos en planes? Sí. Pues mira, por acá, desde el punto de vista académico, en el trabajo en la universidad, ya se anunció que todo se va a hacer en línea este semestre que viene. No sé por allá en Francia, en Europa, cómo se vaya a hacer, pero creo que estaban ya planeando ser presencial, ¿no? Para la Sí. rentrée. Por acá se hace todo en línea, así que ya tengo que comprarme por ahí unas sandalias nuevas y unos pantaloncillos cortos nuevos para seguir dando clases por aquí virtuales. Desde ese punto de vista también pues seguir con lo de las conferencias que hasta el semestre pasado estaba organizando, invitando gente para que, bueno, aprovechemos saquemos, digamos, el lado positivo de toda esta situación, ¿no? Eso desde el punto de vista académico y, bueno, a futuro tengo también tenía un encargo, que normalmente, como sabemos, este era el año de Beethoven, ¿no? Iba a haber Beethoven por todos lados y pues todo eso se canceló. En la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México había encargado 9 obras a 9 compositores, cada una de ellas tomando como referencia, como punto de partida, una sinfonía de Beethoven. Entonces a mí me había tocado la número 7. Estoy ahora terminando ese encargo. Normalmente se iba a estrenar en octubre, pero pues va a tener que ser pospuesto todo también para el año que viene, si bien nos va. Y bueno, reflexionando sobre eso, sufriendo, escuchando la séptima sinfonía de Beethoven. Y en eso andamos también. Tengo lo del festival también, que normalmente es en marzo. Este año justo nos cayó con la pandemia, entonces se canceló 3 días antes de que empezara. Y iba a venir gente de Europa, de España, ¿no? Sigma Project, justamente, Josécho, por aquí va a andar. Y bueno, vamos a tener que planear ya el del año que viene, en marzo, a ver qué condiciones hay, si se hacen cosas en línea también, conciertos, actividades, a ver qué se puede salvar. Bueno, efectivamente el panorama es un poco inestable. Lamentablemente, bueno, hemos llegado al final de este programa, estimados amigos, y les agradezco a Ana, Víctor y Mirtru por haber aceptado mi invitación de estar aquí con nosotros presentando vuestra música que yo admiro a todos los espectadores que nos ven en el Perú, en Europa y en otros países del mundo, evidentemente. Y bueno, sobre todo a ustedes, les agradezco por vuestra amable atención. Hasta la próxima vez. Gracias a ti. Aprovecho de hacer una pequeña aclaratoria que se me olvidó. Dime. Del encargo, la pieza para la solista Marie Thier, importantísimo en el proyecto, y si no la nombro es fatal. Entonces, es muy importante en este proyecto. Y gracias a ti por la invitación y a Víctor y Ana por estar con nosotros. De verdad que me siento súper honrado de estar con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Y muy interesante, Mirtru y Víctor, sus impresiones. Fue una conversación muy apasionante. Muchas gracias, Ana. Un abrazo, Mirtru, Juan. Igualmente. En todo caso, yo estoy honrado de contar con ustedes. Y hasta la próxima. Chao.